Hay un momento en la vida en el que te miras al espejo y sientes un vacío. No reconoces al que está frente a ti, no porque tu rostro haya cambiado, sino porque sabes que te has traicionado. Has aceptado excusas disfrazadas de razones. Has confundido descanso con rendición. Has llamado realismo a tu miedo. Aunque nadie más lo vea, tú lo sientes. La chispa que alguna vez tuviste se está apagando. Pero no naciste para ser débil. Dentro de ti vive una fuerza que no negocia con la pereza, que no se doblega ante la duda, que no necesita la aprobación de nadie. Esa fuerza solo espera que le des espacio, que dejes de alimentar la versión de ti que se rinde y empieces a nutrir la que resiste, la que persevera, la que elige el camino difícil porque sabe que vale la pena. Esto no es motivación vacía, es un llamado a despertar, a reconstruirte desde adentro. Hoy puedes dar el primer paso. Respira hondo y pregúntate, ¿qué puedo controlar ahora mismo? Deja de lado las quejas. Enfócate en una sola acción, por pequeña que sea. Un pensamiento claro, un hábito nuevo, un no a la comodidad. Cada paso que des es una victoria sobre la versión de ti que quiere rendirse. El estoicismo no es solo resistir, es elegir quién quieres ser. Hoy es el día para recuperar tu fuerza interior. Hoy comienza tu reconquista. ¿Estás listo? Reconoce a tu enemigo interno y míralo sin miedo. A veces la batalla no está en el mundo, está dentro de ti. Hay personas que desde fuera parecen tener todo para avanzar. Tienen ideas, tienen sueños, incluso tienen oportunidades, pero una y otra vez se sabotean, empiezan, pero no terminan, sueñan, pero no actúan, y lo más doloroso es que ni siquiera saben por qué. Se culpan, se dicen a sí mismas, soy flojo, no sirvo para esto, siempre abandono. Pero lo que no ven es que detrás de cada fracaso silencioso hay una voz interior más silenciosa aún, una que susurra con suavidad, casi con dulzura, mejor no lo intentes, podrías fallar. Tómate un descanso, ya lo mereces. No estás listo todavía. Esa voz no grita, convence, no hiere, seduce, y así día tras día va moldeando tus decisiones, tus hábitos, tu identidad. No es un enemigo externo, no es la sociedad, ni siquiera es tu infancia. Es algo más íntimo, es tu versión débil. Pero antes de que la rechaces, escúchame, no es tu enemiga. Es solo una parte de ti que aprendió a sobrevivir buscando el camino más fácil, evitando el dolor, protegiéndote. Es la parte que nació del miedo, del cansancio, de las veces que intentaste y no pudiste. Pero que hoy, si no la reconoces, si no la enfrentas con honestidad, seguirá tomando decisiones por ti, sin que lo notes, porque cuando no te haces cargo de esa voz, ella se encarga de ti, y no lo hace con malicia. Lo hace porque ha aprendido que si te mantienes cómodo, hay menos riesgo de herirte, pero ese supuesto cuidado es una jaula de oro. Lo decía Epicteto con firmeza. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y mientras esa parte de ti decida por comodidad, nunca conocerás tu verdadera fuerza. Piensa en Ana, una mujer brillante, sensible, llena de ideas. Cada inicio de año escribía una lista de metas. Se apuntaba al gimnasio, empezaba un curso, planeaba emprender. Pero al poco tiempo abandonaba y siempre había una excusa. No tengo tiempo. Ahora no es el momento. Me siento muy cansada. Un día, llorando frente al espejo, se preguntó por qué siempre lo dejaba todo a medias y entendió algo que nunca había considerado. No era falta de disciplina, era miedo a decepcionar, miedo a demostrar que incluso intentándolo en serio podría fallar. Su versión débil no era pereza, era una armadura emocional. Y mientras no la nombrara, seguiría decidiendo por ella. Muchos vivimos así, en silencio, con miedo, repitiendo patrones que no entendemos, porque nunca nos enseñaron a observarnos por dentro. Nos dijeron que el enemigo estaba afuera,
porque el obstáculo era el mundo. Pero el verdadero saboteador es esa parte de ti que aún no se siente digna de avanzar, esa parte que aprendió que es más seguro no intentarlo, que es mejor mantener baja la expectativa que arriesgarse a fracasar. Y el problema es que si no la reconoces, si no la iluminas, si no la nombras, seguirá actuando en las sombras. Por eso quiero invitarte a hacer algo profundamente poderoso y sanador. Dale un nombre a tu versión débil, escríbelo. No importa si suena ridículo o si te incomoda. Ponle rostro, cómo se comporta, qué frases repite, qué te hace evitar, en qué momentos aparece. Dale forma, porque lo que tiene forma se puede enfrentar. Lo que tiene nombre se puede transformar. Luego cada mañana mírate al espejo y háblale. No con odio, con claridad. Dile, hoy tú no decides por mí, porque el primer paso para ser libre no es gritarle al mundo, es recuperar el mando dentro de ti. Y aquí viene algo que pocos se atreven a aceptar muchas veces, lo que llamamos autocuidado. No es más que una forma elegante de autoengaño. Nos decimos, hoy me merezco descansar, cuando en realidad estamos escapando de lo que nos haría crecer. Nos damos permisos que parecen amor propio, pero son concesiones a la parte de nosotros que teme incomodarse. Ser amables con uno mismo no es lo mismo que rendirse ante uno mismo. La verdadera compasión implica también exigencia, porque si nunca te incomodas, tampoco evolucionas. Esa es la paradoja que nadie te dice. A veces tu debilidad se disfraza de ternura. La filosofía estoica no busca aniquilar esa parte débil de nosotros, sino observarla, entenderla y redirigirla. Séneca hablaba de dominar las pasiones, no de negarlas, porque lo que niegas se vuelve más fuerte, pero lo que aceptas con serenidad, lo que observas con sabiduría, empieza a cambiar. No se trata de vivir en guerra contigo, sino de sentarte frente a ti mismo y preguntarte, ¿qué versión de mí ha estado tomando el control últimamente? Haz este ejercicio práctico en una hoja, dibuja 2 columnas. En la izquierda escribe las frases que repite tu versión débil. Por ejemplo, solo hoy descanso, mañana empiezo. No tengo ganas. No soy tan bueno como los demás. Sé brutalmente honesto. En la columna derecha escribe lo que diría tu versión fuerte, la que actúa, la que no se rinde, la que decide desde el propósito y no desde el miedo. Luego, cada mañana antes de salir de casa, elige conscientemente desde qué columna vas a vivir ese día. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consciente. Este principio estoico se relaciona directamente con otro fundamental, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que sientes, pero sí lo que haces con eso. No puedes impedir que tu versión débil susurre, pero sí puedes elegir no obedecerla. Cada vez que actúas desde tu centro, desde la parte más firme de ti, la versión débil pierde fuerza, se debilita por desuso, porque lo que no se practica se disuelve. Y ahora te pregunto, si tu voz interna, que siempre encuentra excusas, tuviera un nombre, ¿cuál sería? Y si pudieras hablarle hoy mismo, ¿qué le dirías? Te invito a dejarlo en los comentarios. Tal vez descubras que no estás solo, que muchos de nosotros estamos enfrentando al mismo enemigo, con distinto rostro, y en esa vulnerabilidad compartida encontramos fuerza, porque al reconocerlo, al nombrarlo, al hablarle, empiezas a restarle poder. Lo que no se nombra se repite, pero lo que se ilumina con conciencia se transforma. Este no es un mensaje para que te exijas más, es una invitación a observarte mejor, a entender que no estás roto, solo estás dividido, y ha llegado el momento de unir tus partes y recuperar tu centro. Y ahora que lo ves cara a cara, ahora que sabes cómo suena, cómo actúa y cuándo aparece, es momento de empezar a debilitar su poder, porque en el siguiente paso te enseñaré cómo romper las cadenas invisibles que esa voz ha construido a tu alrededor, y empezar a actuar como la versión más firme y serena que siempre ha vivido dentro de ti. Tus hábitos son las cadenas invisibles. Hay algo profundamente inquietante en mirar tu vida
y darte cuenta de que aunque nadie te está atando, no puedes avanzar, no hay rejas, no hay cadenas, nadie te impide caminar, y sin embargo sigues atrapado. Día tras día das vueltas en círculos, haces lo mismo, piensas lo mismo, sientes lo mismo. Te dices que vas a cambiar, que esta vez será diferente, pero al final terminas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque estás viviendo en una prisión construida por tus propios hábitos. La mayoría de las personas cree que su vida está definida por sus decisiones conscientes, pero la verdad es mucho más dura. El 90% de lo que haces cada día no lo decides, lo repites, lo haces en automático. Desde cómo te cepillas los dientes hasta cómo reaccionas cuando alguien te interrumpe. Desde qué comes cuando estás estresado hasta cómo te hablas a ti mismo cuando algo sale mal. Todo está programado, por costumbre. Y lo más peligroso es que esas costumbres, cuando no se cuestionan, se convierten en barrotes invisibles que te mantienen débil, sin que lo notes. Marco Aurelio lo dijo con una claridad aterradora: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y podríamos añadir, y de sus hábitos, porque lo que haces cada día, incluso en lo más pequeño, moldea tu identidad. Si cada mañana lo primero que haces es revisar compulsivamente el móvil, no estás solo distrayéndote, estás enseñándole a tu mente que el mundo exterior tiene más prioridad que tu calma interior. Si postergas ir al gimnasio o moverte aunque sea 10 minutos, no es solo falta de energía, es una forma sutil de decirte a ti mismo: mi bienestar puede esperar. Si comes por ansiedad o te premias con comida cada vez que algo te molesta, no estás alimentando tu cuerpo. Estás reforzando la idea de que el malestar emocional debe evitarse, no enfrentarse. Y así, sin darnos cuenta, día tras día, repetimos comportamientos que no son inocentes, son cadenas. Y esas cadenas se vuelven más pesadas mientras menos las cuestionamos. No importa cuánto sueñes con una vida distinta, si tus hábitos siguen siendo los mismos, tu destino también lo será. Mira el caso de Diego, un hombre de 52 años, trabajador, inteligente, con muchas ganas de cambiar. Llevaba años diciendo que quería escribir un libro, tenía la historia, tenía las ideas. Pero al llegar del trabajo, lo primero que hacía era prender la televisión. Luego preparaba algo de cenar, se servía una copa, revisaba las redes, y sin darse cuenta llegaban las 11 de la noche. Otro día perdido, otro día en el que su sueño seguía esperando. Era pereza, no era hábito. Había condicionado su mente a buscar consuelo después del trabajo, no propósito. Hasta que un día, frustrado, se hizo una pregunta estoica: ¿qué pequeño hábito podría cambiar que marque una gran diferencia? La respuesta fue tan simple como poderosa. Durante una semana, antes de encender la televisión, escribiría solo una página, solo una. Y esa página cambió todo, porque al romper un hábito, empezó a recuperar el control. Ese es el poder de la conciencia. Cuando observas tu día no desde el juicio, sino desde la atención, cuando dejas de decir soy así y empiezas a decir esto lo estoy repitiendo, pero no me define, porque no hay libertad si no hay observación. Lo que no se observa te controla, y lo que te controla, sin que lo notes, es una cárcel. Así que hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio profundamente transformador. Durante los próximos 7 días lleva un pequeño cuaderno o una nota en tu teléfono, y cada noche anota 3 hábitos que hayas repetido ese día que te restan fuerza. No busques grandes cosas, solo pequeñas repeticiones que te alejan de quien quieres ser. Puede ser mirar el móvil cada 15 minutos, posponer salir a caminar, comer por aburrimiento. Luego, junto a cada uno, escribe un comportamiento alternativo, no perfecto, no heroico, solo distinto. Por ejemplo, en lugar de mirar el móvil, respirar profundo 3 veces. En lugar de posponer caminar, subir y bajar las escaleras de casa. En lugar de comer por ansiedad, escribir cómo te sientes. Cambiar el hábito no es reemplazarlo por una versión ideal, es hacer un pequeño giro.
lo suficientemente consciente como para recuperar el poder. Y aquí viene la parte más inesperada. No necesitas cambiarlo todo, solo necesitas romper un eslabón, porque un hábito no es solo una acción, es una narrativa, una identidad. Cuando eliges actuar distinto, aunque sea una vez, estás diciéndole a tu mente, ya no soy el mismo. Y ese mensaje repetido día tras día transforma. Cambiar un hábito cambia tu identidad. ¿Y sabes qué es lo más desconcertante? Que muchas veces el hábito más destructivo es el más pequeño, el que parece inofensivo, el que haces sin pensar, el que repites con una sonrisa, pero te sabotea en silencio. Por eso no subestimes el poder de lo cotidiano, porque ahí, justo ahí, es donde se forja tu destino. Ahora quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Cuál es el hábito más pequeño que más te ha debilitado sin darte cuenta? ¿Qué comportamiento repites cada día que parece insignificante, pero te está alejando de la vida que deseas? Te invito a compartirlo en los comentarios, no como confesión, sino como declaración de conciencia. Porque cuando lo nombras, lo debilitas, y cuando lo compartes, inspiras a otros a hacer lo mismo. Porque al final cada hábito es una elección inconsciente, pero cuando lo haces consciente, recuperas el timón. No estás destinado a repetir tu pasado, estás llamado a reconstruir tu presente. Y eso empieza por los pequeños actos de cada día. Pero incluso los barrotes más fuertes se debilitan cuando los nombras. Y ahora que sabes dónde están los tuyos, en la siguiente parte aprenderás cómo redibujar tu identidad no desde lo que repites, sino desde lo que eliges. Tu comodidad te aleja de tu grandeza. A veces la mayor trampa no es el fracaso, sino la comodidad. Imagínate un oso que nació en libertad, que creció entre árboles, ríos y montañas. Un animal fuerte, instintivo, creado para cazar, para resistir el invierno, para caminar largas distancias. Pero un día ese oso encuentra un lugar donde los humanos le dejan comida cada día. No necesita cazar, no necesita moverse, solo tiene que esperar. Y así, sin darse cuenta, deja de ser un oso, para convertirse en una sombra domesticada de lo que alguna vez fue. Su fuerza se atrofia, su instinto se duerme, su naturaleza se diluye, porque lo cómodo lo fue debilitando. Y lo mismo pasa con nosotros. En un mundo que lo facilita todo, la comodidad se ha vuelto nuestra droga silenciosa. No nos duele, no nos obliga, no nos grita, solo susurra con dulzura. Quédate donde estás, aquí no hay riesgo. Pero lo que no dice es que aquí tampoco hay crecimiento, porque el confort prolongado no te nutre, te anestesia. Como decía Séneca, la dificultad muestra al hombre. Es en la fricción donde aparece el fuego interior. Es en el desafío donde surge la versión más noble de uno mismo. Pero si huyes constantemente de lo incómodo, también estarás huyendo de tu grandeza. La mente humana está programada para ahorrar energía. Por eso repites rutas, hábitos y decisiones conocidas. Por eso eliges lo familiar, aunque no te haga bien. Tu cerebro interpreta cualquier cambio como una amenaza. Una ducha fría, apagar el despertador sin posponerlo, hablar con alguien con quien tienes un conflicto, salir a caminar sin el móvil. Todo eso lo vive como peligro, pero no es peligro real, es simplemente incomodidad. Y la incomodidad, cuando se abraza con conciencia, se convierte en maestra. Cada vez que eliges lo difícil, estás entrenando tu carácter. Estás recordándote que no naciste para ser domesticado por la rutina, sino para crear algo que te supere. Piensa en este ejemplo. Laura tenía el sueño de escribir un libro. Tenía talento, ideas, pasión, pero cada vez que se sentaba a escribir encontraba excusas, sentía hambre, se distraía. Tal vez mañana, se decía, hasta que un día se dio cuenta de algo brutal. No era falta de tiempo, era miedo a incomodarse, porque escribir de verdad requería estar sola, requería enfrentarse a sus pensamientos más profundos, requería disciplina. Así que decidió cambiar una sola cosa cada mañana. Antes de mirar el móvil, escribía durante 20 minutos, aunque tuviera sueño,
aunque no tuviera ganas, aunque lo que saliera no fuera perfecto. Y ese pequeño acto incómodo fue el comienzo de su transformación. Hoy su libro está en librerías, no porque esperó la motivación, sino porque eligió la incomodidad como camino. Por eso quiero proponerte algo muy simple y muy poderoso. Introduce un hábito de incomodidad ligera en tu día. No necesitas cambiar todo de golpe, solo una cosa: dúchate con agua fría. Los últimos 30 segundos. Caminas inmóvil durante 20 minutos al día. No pospongas el despertador por una semana. No se trata de sufrir. Se trata de recordarte cada día que tú mandas, que puedes tolerar el malestar sin rendirte, que tu grandeza no se construye en los días fáciles, sino en los momentos en los que eliges avanzar, cuando sería más fácil quedarte. Este principio conecta profundamente con una de las ideas más centrales del estoicismo: amor fati. Amar tu destino no es solo aceptar lo que ocurre, sino abrazar lo que incomoda, porque sabes que ahí se encuentra tu evolución. También resuena con el concepto de premeditatio malorum: anticipar lo difícil, prepararte para lo incómodo, para que no te domine. Cada paso fuera de tu zona segura es un acto de libertad estoica. Es decirle al mundo: no me limito a lo fácil, me fortalezco en lo difícil. Y aquí viene una verdad incómoda, que pocos reconocen. Muchas veces nuestra vida no se detiene por falta de recursos, sino por exceso de comodidad. Nos rodeamos de estímulos que nos entretienen, de justificaciones que nos calman, de rutinas que nos adormecen. Nos mentimos con frases como: así estoy bien, no necesito más, ya lo haré algún día. Pero la realidad es que ese algún día rara vez llega, porque cada vez que eliges la comodidad, estás postergando tu evolución. Así que te pregunto, ¿qué parte de tu vida se ha vuelto demasiado cómoda? ¿Qué rutina te protege, pero también te limita? ¿Y cuál sería ese pequeño gesto diario que podría despertarte de nuevo? No se trata de hacer algo extremo, se trata de recuperar el hábito de empujarte un poco cada día, como el estoico que, aun siendo emperador, dormía en el suelo algunas noches para no olvidar la dureza de la vida, como Epicteto, que nació esclavo, pero nunca dejó que su mente fuera prisionera. Tú también puedes entrenar esa fuerza interior, pero solo si estás dispuesto a moverte más allá del sofá. Déjalo en los comentarios. Comparte ese pequeño hábito que estás dispuesto a romper, o ese nuevo hábito que quieres empezar, porque tal vez al nombrarlo des el primer paso. Y no lo olvides, lo incómodo no es tu enemigo, es el umbral hacia tu libertad. Y ahora que has entendido el precio silencioso de la comodidad, es momento de descubrir cómo romper las cadenas invisibles que ella ha creado a tu alrededor, porque cada cadena tiene un punto débil, y lo vamos a encontrar juntos. La identidad no se hereda, se construye. No eres lo que te dijeron que eras. No eres esa etiqueta que alguien te puso cuando eras niño. No eres el rol que te impusieron, ni la herida que sufriste, ni siquiera los errores que cometiste. Eres mucho más que eso, pero también mucho menos de lo que has creído, porque gran parte de lo que llamamos identidad no es más que una historia que otros empezaron a contarnos y que, sin darnos cuenta, terminamos repitiendo día tras día, año tras año, hasta creer que era cierta. Y lo más doloroso es que a veces esa historia no nos hace bien, nos limita, nos encierra, nos define por lo que fuimos y no por lo que podemos llegar a ser. Pero hay algo que nadie te dice. Puedes dejar de repetirla, puedes reescribirla, porque la identidad no es herencia, es construcción. Y aquí viene la clave estoica. No puedes controlar lo que te ocurrió, pero sí puedes elegir cómo interpretarlo. Epicteto lo dijo de forma clara: no expliques tu filosofía, vívela. Tu filosofía no está en lo que dices, está en lo que haces cada día. Y tu identidad, al igual que tu filosofía, no vive en el pasado, sino en las decisiones que tomas hoy. No eres un árbol que nació torcido, eres un caminante. Cada paso que das, cada hábito que repites, cada pensamiento que refuerzas, construye en silencio lo que mañana serás.
Y si no eliges conscientemente lo que refuerzas, lo hará el pasado por ti. Piensa en Rikako Ikomakoike, una nadadora japonesa de élite, campeona admirada en la cima, hasta que de pronto la leucemia, la enfermedad la sacó de las piscinas, de su cuerpo, de su mundo. Durante 2 años no fue atleta, no fue campeona, no fue la promesa, fue paciente vulnerable frágil, pero no se definió por ello. No permitió que el diagnóstico escribiera su biografía completa. En silencio entre tratamientos y recaídas, siguió entrenando, mentalmente, visualizando, soñando, porque sabía que su identidad no dependía de su estado físico, sino de su compromiso con ella misma. Y volvió, no con las mismas medallas, pero con una fuerza más real, la de quien no se rinde a lo que otros esperan, sino que decide quién quiere ser. Ahora mírate. ¿Cuántas veces te has definido por lo que sufriste, por lo que te dijeron que no podías hacer, por lo que una vez fallaste? ¿Cuántas veces dijiste en voz baja, yo soy así, sin darte cuenta de que estabas reforzando una jaula? Pero esa frase se puede transformar. Escribe, yo soy alguien que... y complétala, no con lo que fuiste, sino con lo que eliges ser. Hazlo cada mañana, frente al espejo, escríbelo, repítelo. Vívelo, porque tu mente no distingue entre lo que piensas con fuerza y lo que ya eres. Lo que repites se arraiga, lo que nombras con convicción se convierte en acción y con el tiempo, en identidad. Hay algo que sorprende a muchos: la mayoría de nuestras creencias sobre quiénes somos no vienen de nosotros, vienen de frases que escuchamos en la infancia, de comparaciones, de errores mal digeridos, de miradas que nos hicieron sentir insuficientes, pero no tenemos por qué seguir llevándolas como si fueran tatuajes eternos. La mente humana es plástica, puede reconfigurarse, puede aprender y también desaprender. Cada vez que eliges actuar distinto, aunque sea un poco, estás diciéndole a tu cerebro, ya no soy el de antes, y ese mensaje, cuando se repite, cuando se vive, cambia tu forma de verte. Y cuando cambias tu forma de verte, cambias tu forma de vivir. Ahora te pregunto, ¿qué afirmación negativa has repetido tanto que ya parece parte de ti? ¿Cuál es esa frase interna que suena como verdad, pero que en realidad es solo una vieja opinión? Soy muy débil, siempre abandono, no soy bueno para eso. No importa cuál sea, hoy puedes elegir no repetirla. Puedes sustituirla. Y si te cuesta creer en una nueva frase, empieza actuando como si ya fuera cierta. Porque como enseñaban los estoicos, no necesitas sentir para empezar, necesitas actuar. La emoción vendrá después. La convicción se construye con la repetición, no con el entusiasmo pasajero. El verdadero poder del estoicismo no está en negar lo que fuiste, sino en no quedar atrapado ahí. No eres el fracaso, no eres la caída, no eres la versión que una vez se rindió. Eres quien hoy puede levantarse y hacer algo distinto, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, aunque te dé miedo, porque lo que eliges hoy se convierte en quien serás mañana. Y si puedes imaginar una nueva versión, también puedes empezar a actuar como tal. Y justo por eso, en la siguiente parte, te mostraré cómo identificar y romper las creencias ocultas que refuerzan esa vieja identidad. Porque no basta con declarar que quieres cambiar, hay que detectar lo que te sigue atando sin que lo notes. No postergues tu fuerza, actúa antes de sentirte listo. ¿Cuántas veces te has dicho, mañana empiezo? ¿Cuántas veces has sentido que estabas a un paso de cambiar tu vida, pero decidiste esperar un poco más? Tal vez hasta te convenciste de que necesitabas más motivación, más claridad, más energía, y así, sin darte cuenta, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en excusas elegantes para no empezar nunca. El problema no es la falta de fuerza. El problema es que esperas sentirte fuerte antes de actuar. Pero la verdad es que la fuerza no se siente antes, se revela después. La acción precede a la motivación, no al revés.
Es un principio contraintuitivo pero profundamente liberador. Si te sientas a esperar el momento perfecto para hacer lo que sabes que debes hacer, solo verás pasar los años con la amarga sensación de que algo en ti quedó dormido. Los estoicos lo sabían, la virtud está en el hacer, no en el sentir. Marco Aurelio lo dijo con firmeza: haz lo que la naturaleza requiere de ti. No dijo cuando tengas ganas, ni cuando todo esté alineado. Dijo: hazlo. Porque el alma se forja en el acto, no en la intención. Imagina esto. Estás sentado frente al teléfono. Sabes que tienes que hacer esa llamada importante, pero tu mente empieza a negociar. Hazlo después. Todavía no estás listo. Espera un poco más. Ese diálogo interior tan familiar es el velo que cubre tu fuerza. Pero hay un truco simple, casi infantil, que ha transformado vidas: la regla de los 3 segundos. No le des tiempo a tu mente para sabotearte. Si sabes lo que debes hacer, cuenta mentalmente: 3, 2, 1, y hazlo. Así interrumpes el circuito automático de la duda y actúas antes de que aparezcan las excusas. Puede parecer una tontería, pero es profundamente estoico, porque lo que estás entrenando no es solo tu cuerpo, es tu voluntad. Es la decisión consciente de no vivir en piloto automático. Es salir del ciclo de la postergación disfrazada de perfeccionismo, porque sí, a veces pensar demasiado es simplemente una forma elegante de rendirse. Nos justificamos con argumentos lógicos, cuando en realidad lo único que nos frena es el miedo a no hacerlo perfecto. Y ahí está la paradoja. Esperamos sentirnos listos para comenzar, pero la verdadera preparación solo llega cuando comenzamos. No se trata de impulsividad, sino de valentía, de entender que actuar con miedo no es actuar mal, es actuar con humanidad. Porque si solo te mueves cuando todo es cómodo, nunca sabrás de qué estás hecho realmente. El coraje no es ausencia de duda, es decisión en medio de ella. Ahora detente un momento y piensa: ¿qué decisión has postergado por miedo a no estar a la altura? ¿Qué sueño llevas años empujando al fondo de tu mente porque te dices que no es el momento? Tal vez sea escribir ese libro, hacer ese viaje, terminar esa relación, pedir ayuda. Lo sabes, lo sientes, pero lo pospones, y cada día que lo haces, se vuelve más difícil empezar. Por eso hoy te invito a un ejercicio muy sencillo pero transformador. Cada vez que detectes que estás postergando algo importante, haz una pausa. Respira, cuenta 3, 2, 1 y actúa. No tienes que hacerlo todo perfecto, solo tienes que empezar. Ese primer paso romperá el patrón y te enseñará algo que ninguna teoría puede darte: que tu fuerza está más cerca de lo que creías, que no necesitas esperar a ser valiente para hacer algo valiente. Y si te cuesta, recuérdalo así: el momento perfecto nunca llega, pero tu fuerza sí, y llega cuando tú decides invocarla. No cuando se alinean las estrellas, sino cuando tú alineas tu voluntad con tus acciones. Dime, ¿qué decisión has postergado por miedo a no hacerlo perfecto? ¿Y cómo cambiaría tu vida si en lugar de esperar a sentirte listo, actuaras ahora con todo y miedo? Te leo en los comentarios. Ahora que has sentido lo que significa actuar sin garantías, avancemos, porque en el siguiente paso te mostraré cómo sostener esa acción en el tiempo incluso cuando la motivación desaparezca. Porque el cambio verdadero no nace de un impulso, nace de la constancia. Enfócate en lo que sí puedes controlar. No puedes controlar la lluvia, pero puedes aprender a sonreír bajo ella. Tal vez esa sea una de las imágenes más poderosas para entender el principio estoico que más transforma dejar de gastar tu energía en lo que no depende de ti. Porque todos en algún momento hemos peleado con la vida, con la realidad, con decisiones que otros tomaron, con palabras que ya se dijeron, con pérdidas que no se pueden revertir. Y mientras más luchamos contra lo que no podemos cambiar, más nos desgastamos. Pero ¿qué pasaría si hoy dejaras de resistir? ¿Qué pasaría si en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empezaras a preguntarte ¿qué puedo hacer con esto? Esa es la pregunta que te devuelve el poder.
Esa es la llave que abre la puerta a tu paz. La filosofía estoica desde hace más de 2000 años repite con claridad una verdad incómoda pero liberadora. Tu mente es lo único que siempre está bajo tu control, no las circunstancias, no el clima, no la opinión de los demás, no el pasado, solo tu mente. Marco Aurelio lo escribió con sencillez y firmeza. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza, y ese darse cuenta lo cambia todo. Piénsalo así. Hay dos círculos en tu vida, el círculo de lo que puedes controlar y el círculo de lo que no. El problema es que la mayoría del tiempo vivimos atrapados en el segundo. Queremos que los demás cambien, que el mundo sea más justo, que el tráfico desaparezca, que la enfermedad no llegue. Pero esos deseos, por más legítimos que parezcan, son fuentes constantes de frustración, porque nos ponen en guerra con lo inmutable. En cambio, el estoico se entrena para vivir en el primer círculo. Se pregunta cada día, ¿qué está en mis manos? Y dirige ahí toda su energía. No puedes controlar el resultado. Perfecto. Pero sí puedes controlar el esfuerzo. No puedes controlar lo que otros piensan de ti. Está bien, pero sí puedes controlar tu integridad. No puedes evitar que algo duela. Es verdad. Pero puedes elegir tu actitud ante ese dolor. Ese es el lugar donde nace la verdadera fuerza, no desde el control externo, sino desde el dominio interno. Quiero contarte una historia real. En 2017, la isla de Dominica fue devastada por el huracán. María, casas arrasadas, campos destruidos, familias enteras sin refugio ni alimentos. Durante semanas el caos se apoderó de todo, pero en medio del desastre algo inesperado sucedió. La comunidad comenzó a reconstruirse, sin esperar, sin depender de la ayuda internacional. Cada persona comenzó a aportar lo que sí podía. Uno ofrecía herramientas, otro compartía alimentos, otro recogía escombros. No podían controlar la tragedia, pero sí su respuesta. Y desde ese enfoque nació una esperanza más fuerte que el viento. Eso es lo que el estoicismo nos enseña: la paz no llega cuando todo se calma. Llega cuando tú eliges dónde enfocar tu fuerza. Y ese enfoque, como todo músculo, se entrena. ¿Cómo empezar? De manera muy simple. Cada noche toma papel y lápiz y escribe 2 columnas en una anota. Todo lo que hoy te ha inquietado, pero no depende de ti. En la otra anota todo lo que sí está bajo tu control. Y mañana, enfoca tu acción solo en esa segunda lista. Porque lo otro, aunque duela, no es tu campo de batalla. Tal vez descubras que lo que más te cansa es justamente lo que menos puedes cambiar. La actitud de un familiar, la opinión de un jefe, el comportamiento de tu pareja, el pasado que ya fue. ¿Cuánto tiempo más vas a luchar con eso? ¿Cuánta energía estás perdiendo intentando mover montañas que no se mueven? Tal vez hoy sea el día en que decides soltar y redirigir tu fuerza hacia lo que sí responde a ti, porque eso es lo que distingue a una persona entrenada en la filosofía estoica. No es que no le importe lo que sucede, es que elige con sabiduría dónde colocar su atención. Séneca lo decía así: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y uno de los grandes ladrones de tiempo es precisamente esa obsesión por controlar lo incontrolable. Hay algo más, algo que suele pasar desapercibido, y sin embargo nos afecta profundamente. A veces lo que creemos que es preocupación es en realidad una forma de postergar la acción real. Nos decimos, estoy pensando cómo resolverlo, pero lo que hacemos es darle vueltas a lo que no podemos cambiar. Y en ese bucle mental perdemos presencia, perdemos energía, perdemos claridad. Por eso elige hoy regresar a lo esencial. Respira, observa tu día. Pregúntate, ¿en qué sí puedo influir ahora mismo? Tal vez sea en cómo hablas contigo mismo. Tal vez sea en ordenar tu espacio. Tal vez sea en tomar una decisión pendiente, en enviar ese mensaje que evita el conflicto, en caminar aunque no tengas ganas, en agradecer aunque no todo esté bien, porque en esas pequeñas acciones
habita tu poder. Ahora te invito a una reflexión más profunda. ¿Qué has estado intentando controlar, que ya es hora de soltar? ¿Qué peso llevas que no te corresponde? ¿Qué batalla mental libras cada día contra algo que no depende de ti? Escribe sobre eso, compártelo si quieres, porque al nombrarlo lo desarmas y al soltarlo te haces más libre. Recuerda esto, la paz no es pasividad, es dirección, no es rendición, es claridad. Y cuando diriges tu fuerza solo a lo que depende de ti, el mundo puede seguir siendo caótico, pero tú ya no. Y ahora respira hondo, porque el siguiente paso no requiere más fuerza, solo mejor dirección. Rompe con tu historia antigua, no con tu esencia. A veces no necesitas cambiar tu vida entera, solo necesitas dejar de contar la misma historia sobre ti, esa que llevas repitiendo años, esa que te define, pero que ya no te representa. Siempre he sido así. Yo no soy bueno para eso. Ya es muy tarde para cambiar frases que parecen inofensivas, pero que te mantienen atado a una versión antigua de ti mismo. Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera las cuestionamos. Simplemente las aceptamos como verdades absolutas, como una camisa vieja que seguimos usando aunque ya no nos quede. Pero, ¿qué pasaría si esa historia ya no es verdad? ¿Qué pasaría si esa voz que te dice quién eres, en realidad, es un eco del pasado que sigues arrastrando? No te das cuenta, pero cada vez que repites una frase sobre ti mismo, la estás reforzando, la estás tallando más profundo en tu identidad, y aunque el mundo te dé oportunidades nuevas, tú sigues reaccionando como el personaje antiguo de tu propia novela, porque lo que no se cuestiona, se repite, y lo que se repite, te encierra. La filosofía estoica nos invita a mirar de frente la historia que nos contamos, a cuestionarla, a escribirla con más conciencia. Epicteto decía, el primer paso hacia la libertad es ser esclavo de la verdad, y la verdad muchas veces duele, porque implica admitir que no somos solo víctimas del destino, también somos autores de lo que decidimos repetir. Piensa en esto. Hay una gran diferencia entre tu esencia y tu historia. Tu esencia es tu capacidad de elegir, de aprender, de adaptarte. Tu historia es solo el relato que has creado para explicarte a ti mismo. Pero no son lo mismo. Puedes cambiar tu historia, sin traicionar tu esencia. Puedes decir, antes yo era alguien que huía del conflicto, pero hoy elijo enfrentar lo incómodo. Puedes decir, durante años me definí como alguien inseguro, pero hoy me doy permiso para actuar con valor aunque tiemble. Te lo digo con el corazón, tu pasado no te condena, solo te limita. Si lo sigues defendiendo. Déjame darte un ejemplo, Luis. Un hombre de 52 años siempre se describía como perezoso. Lo decía riendo como quien cuenta un chiste ya gastado. Yo siempre he sido flojo, así soy. Pero detrás de esa risa había años de postergar decisiones, de no iniciar proyectos, de rendirse antes de intentar. Hasta que un día, después de una conversación profunda, alguien le preguntó, ¿y si eso no es verdad? ¿Y si solo es algo que elegiste creer? Esa simple pregunta lo sacudió, porque se dio cuenta de que su pereza no era innata, era heredada, aprendida, repetida. Y ese día escribió una nueva frase. Yo soy alguien que está aprendiendo a ser constante. No sonaba heroico, no era perfecto, pero era verdadero y elegido. Esa es la práctica que hoy quiero invitarte a hacer. Toma papel y lápiz. Escribe 3 frases que siempre repites sobre ti y que ya no te sirven. Tal vez digas, yo no sé poner límites, o siempre lo arruino todo, o no soy lo suficientemente fuerte. Escríbelas. Luego traza una línea sobre ellas, no para negarlas, sino para liberarte. Y ahora escribe una frase nueva, no una mentira optimista, no una exageración, sino una declaración sincera, que abra un camino. Estoy aprendiendo a cuidar mis límites. Me permito fallar, pero ya no me abandono. Mi fuerza no es perfecta, pero es real. Palabras así no suenan a película, suenan a libertad.
Tal vez te sorprenda, pero muchas veces no somos leales a nosotros mismos, sino a una versión antigua que nos enseñaron, una identidad que construimos para sobrevivir y que hoy ya no necesitamos. Pero seguimos actuando como si sí, seguimos siendo el personaje que una vez fuimos, aunque ya no nos queda. Y ahí está el peligro, porque cuando defiendes una historia que ya no eres, renuncias a quien podrías llegar a ser, te quedas atrapado en un relato. En lugar de vivir una transformación, romper con tu historia antigua no es rechazar tu pasado, es mirarlo con gratitud y decirle gracias por lo que me enseñaste. Pero hoy ya no me defines. Entonces dime, ¿qué historia personal ya no te representa pero sigues repitiendo? ¿Qué frase, qué etiqueta, qué imagen sigues cargando como si fuera verdad absoluta? Déjala en los comentarios, compártela con honestidad, porque al decirla en voz alta, empiezas a liberarte, y tal vez al ver que otros también cargaban con historias similares, te des cuenta de que no estás solo. Ahora que has soltado el peso de tu pasado, es hora de vivir con más intención, porque no se trata de borrar lo vivido, sino de honrarlo con una nueva narrativa, una que sí elijas, una que sí refleje tu esencia, una que sí te acompañe hacia donde de verdad quieres ir. Vive un solo día como tu versión más consciente. A veces creemos que cambiar requiere una transformación completa, un nuevo año, una nueva rutina, una nueva vida. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si bastara con un solo día? Un día en el que actúas con absoluta conciencia, un día en el que no funcionas en piloto automático, no repites hábitos antiguos, no te justificas, no postergas, no huyes. Solo un día en el que eliges a cada momento vivir como tu mejor versión. Parece simple, y lo es, pero también es profundo, porque en ese día, ese único día, podrías darte cuenta de todo lo que está dentro de ti y que has estado ignorando. Imagina esto. No necesitas ser alguien completamente distinto. Solo necesitas dejar de traicionarte, dejar de caminar encorvado por miedo, de hablar con inseguridad, de evitar lo importante. No se trata de un cambio radical que dure para siempre. Se trata de una decisión radical que dure 24 horas, porque cuando actúas como si ya fueras tu mejor versión, no estás fingiendo, estás recordando, estás reconectando con una parte de ti que ya existe, pero que has silenciado entre excusas, rutinas y dudas. Ese día no lo vives para los demás, lo vives para ti, como un regalo, como una prueba, como un regreso. Este principio no es solo motivación, es práctica estoica. Epicteto lo dijo con claridad. No esperes a mejorar, actúa como alguien mejor. No dijo, piensa en ser mejor. Dijo, actúa, porque la acción es lo que transforma. El pensamiento puede dar vueltas, justificar, temer, pero la acción concreta rompe el ciclo. Cuando eliges vivir un solo día desde la presencia, el coraje y la disciplina no solo lo vives, lo encarnas, y ese cuerpo, esa mente, ese espíritu recuerdan, porque el cerebro no graba discursos, graba sensaciones, y una sensación profunda de claridad deja huella. Déjame darte un ejercicio. Se llama el día grabado. Consiste en imaginar que durante 24 horas millones de personas te observan, no para juzgarte, sino para aprender de ti. Cada palabra, cada movimiento, cada decisión es vista como un ejemplo. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo responderías a un conflicto? ¿Qué harías al despertar? ¿Qué elegirías comer, leer, pensar? Esta imagen no busca presión, sino dirección, porque cuando sientes que tus actos tienen peso, empiezas a actuar con propósito, no por miedo al error, sino por respeto a ti mismo. No necesitas que millones te vean, basta con que tú te observes, de verdad. Ahora pasemos a la parte práctica. Esta semana elige un día, solo uno. Planifícalo la noche anterior, no lo dejes al azar. Pregúntate si ya fuera una persona disciplinada, serena y valiente, ¿cómo actuaría mañana? Escribe esa visión,
no como una fantasía, sino como un guión de acciones simples y concretas. ¿A qué hora me levantaría? ¿Qué haría en la primera hora del día? ¿Cómo respondería si algo me irrita? ¿Qué elegiría hacer si siento flojera? Al día siguiente cúmplelo, sin necesidad de perfección, pero con presencia. Porque más importante que hacerlo todo es hacerlo con intención. Y aquí viene lo que muchos no saben. Un solo día bien vivido tiene más impacto que 100 intenciones futuras. ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza a recordar cómo se siente estar alineado, porque tu mente por un momento deja de luchar y empieza a fluir, porque tu energía cambia. Y cuando eso ocurre, lo inesperado sucede. Quieres repetirlo. Ya no se trata de obligarte, se trata de querer, porque has probado algo más auténtico, algo que no depende de motivación ni aprobación, solo de ti. De esa parte tuya, que cuando se le da la oportunidad sabe exactamente qué hacer. Ahora quiero preguntarte, si hoy fuera ese día, ¿cómo caminarías? ¿Qué palabras evitarías? ¿A qué distracción le dirías no? ¿Qué acto pequeño te haría sentir orgulloso al final del día? No respondas rápido. Si puedes, cierra los ojos y mírate, no como eres cuando estás cansado, ni cuando dudas, ni cuando temes. Mírate como eres, cuando estás centrado en calma, conectado. Esa imagen no es un ideal, es una guía, una brújula. Y aunque hoy no la vivas por completo, saber que existe, ya cambia la dirección de tu andar. Y si dudas de ti, recuerda, los estoicos no buscaban ser perfectos, buscaban ser coherentes. No luchaban contra su humanidad, sino contra la negligencia. No fingían virtud, la cultivaban a diario en lo pequeño, en lo silencioso. Así que no te exijas brillar, exígete presencia, porque desde ahí todo florece. No subestimes el poder de un solo día bien vivido, porque lo que haces hoy se convierte en lo que eres mañana, y ese mañana que tanto esperas empieza aquí. No dependas de la motivación. La motivación es volátil, llega sin avisar, se va sin despedirse. Es como un fósforo, prende con intensidad y se apaga en segundos. ¿Cuántas veces te has prometido empezar algo cuando te sientas con ganas? ¿Y cuántas veces esas ganas simplemente no llegaron? Lo que parecía una chispa ardiente se disolvió en la rutina, en el cansancio, en el mejor mañana. El problema no es que no quieras cambiar. El problema es que esperas estar inspirado para hacerlo. El estoicismo en su esencia no depende del entusiasmo, depende de la constancia. No se trata de hacer las cosas cuando el ánimo lo permite, sino de hacerlas porque tú has decidido que forman parte de quién eres. Epicteto no dijo, actúa cuando tengas ganas, sino, haz lo que la naturaleza requiere de ti. Y lo que requiere tu naturaleza más alta es intención, compromiso, práctica diaria, no emociones pasajeras. Kobe Bryant, uno de los mejores atletas de su tiempo, no se levantaba a las 4:00 am porque le encantara madrugar. Lo hacía porque ya había tomado una decisión: ser excelente. Y esa excelencia no era una emoción, era un ritual, uno que repetía incluso cuando estaba cansado, desmotivado, presionado, porque entendía que la grandeza no depende de lo que sientes, sino de lo que haces, incluso cuando no lo sientes. Y esto no solo aplica a los atletas, aplica a cualquiera que quiera vivir con integridad. Un ritual sagrado no necesita ser complejo ni largo, puede comenzar con 10 minutos cada mañana. 10 minutos para ti, para sentarte en silencio, respirar profundamente, escribir tu intención del día, leer una frase que te ancle, visualizar cómo responderás con calma, con dignidad, con firmeza. 10 minutos que no están sujetos al clima, al estado de ánimo ni a la agenda del mundo. 10 minutos que le dicen a tu mente, yo mando aquí. Séneca lo entendía. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, pero la preparación no nace en el momento glorioso, nace en el anonimato, en la repetición. En esos días en que nadie te ve y tú eliges hacerlo igual,
porque ahí es donde tu carácter se afila, donde tu identidad se construye, donde tu yo futuro se forma. Y aquí viene algo que muchos no te dicen. Los rituales reducen la necesidad de fuerza de voluntad. Cuando algo se convierte en parte de tu rutina, ya no necesitas negociar contigo mismo. No necesitas preguntarte si tienes ganas, simplemente lo haces. Como te lavas los dientes, como saludas al amanecer, como respiras. Tu ritual sagrado se convierte en tu ancla, en tu santuario mental. En tu punto de retorno cuando todo afuera parece temblar. No se trata de hacer mucho, se trata de hacerlo siempre, y hacerlo con presencia, no repitiendo mecánicamente, sino recordando cada día por qué lo haces, porque cada vez que te presentas incluso sin ganas, estás enviando un mensaje a tu mente. Esto es importante, esto soy yo. Y esa repetición no solo crea hábitos, crea identidad, y una vez que tu identidad se alinea con tus acciones, todo cambia. Así que hoy te invito a diseñar tu propio ritual estoico, no uno perfecto, uno posible, uno que puedas sostener incluso en los días grises. Empieza con algo pequeño, 5 respiraciones profundas, unas líneas en un cuaderno, una frase en voz alta, y hazlo durante 21 días, sin excusas, sin dramatismos, solo tú, tu intención y tu compromiso, porque no necesitas motivación cuando ya has creado dirección. Y ahora te pregunto, ¿qué pequeño acto podrías repetir cada día para fortalecer tu identidad, incluso cuando no tengas ganas? Escríbelo, compártelo, practícalo, porque cuando tu día empieza con intención, todo lo demás se alinea, y lo que antes parecía difícil se convierte en parte de ti. El verdadero poder no está en hacer las cosas cuando te sientes bien, está en hacerlas incluso cuando no, porque ahí es donde vive tu libertad y donde empieza tu transformación. Rodéate de quienes cuidan tu alma, no solo tu tiempo. Eres como el bosque en el que creces. Las personas que te rodean son el clima que te nutre o te marchita. No siempre lo notas al principio. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero con el tiempo sus palabras, sus silencios, sus creencias, empiezan a moldearte. Comienzas a dudar como ellos, a temer como ellos, o si tienes suerte a soñar como ellos. Tu entorno no solo afecta tu tiempo, afecta tu alma. Y por eso esta lección estoica no es solo sobre relaciones, es sobre identidad, es sobre proteger lo más sagrado que tienes, tu esencia. Las relaciones nunca son neutrales, o te elevan hacia la mejor versión de ti, o te arrastran hacia un lugar donde te reconoces menos. No hay término medio cuando se trata de tu crecimiento interior. Incluso la presencia de alguien que no cree en ti puede convertirse en una jaula invisible. Marco Aurelio, en medio del caos del Imperio Romano, lo entendía perfectamente. Rodeado de filósofos que lo desafiaban a ser justo, a actuar con virtud, evitaba a los aduladores, no por arrogancia, por sabiduría, porque sabía que cada voz que permites cerca de ti deja una marca en la tuya. Evita a los que contaminan tu alma. Escribió Marco Aurelio. No dijo, toléralos ni dales otra oportunidad. Dijo, evítalos, porque tu alma no es un campo de batalla para otros. Es tu refugio, y no todos merecen habitarlo. A veces, el mayor acto de amor propio es cerrar la puerta con firmeza, no con rabia, con claridad. Imagina tu mente como un jardín. Las personas a tu alrededor son el sol, el agua, el viento, pero también pueden ser la sombra o el veneno. No todas las relaciones son dañinas de forma evidente. Algunas te distraen, te drenan lentamente, te mantienen pequeño sin que lo notes. ¿Has sentido eso? Esa incomodidad de no poder ser tú completamente en presencia de alguien, de tener que encogerte, de justificarte una y otra vez. Eso también es contaminación del alma. Tú mereces un entorno donde puedas florecer sin pedir permiso, donde tu silencio sea respetado, donde tus sueños no sean motivo de burla, donde tu luz no sea incómoda para otros.
Séneca, otro gran estoico, decía que debemos elegir con cuidado a quienes nos rodean, porque el alma se tiñe con el color de sus compañías. Piensa en esto si pasas tus días con alguien que se queja constantemente. Aunque seas positivo, ese peso terminará filtrándose en ti. Si te rodeas de personas que se ven como víctimas, aunque seas resiliente, poco a poco empezarás a ver el mundo desde ese lente. La neurociencia lo confirma: nuestro cerebro es profundamente influenciable. Sin darte cuenta, adoptas los hábitos, las emociones, incluso el nivel de ambición de quienes te rodean. Por eso tus rituales personales, meditar, escribir, hacer ejercicio, no son suficientes si tu entorno contradice tus valores. Te invito a un ejercicio sencillo pero transformador. Toma un papel y escribe los nombres de las 5 personas con las que más compartes tu tiempo. Luego, junto a cada nombre, responde con honestidad: ¿esta persona me eleva o me drena? ¿Me impulsa a crecer o me hace dudar de mí? ¿Me escucha con presencia o solo espera su turno para hablar? ¿Me recuerda quién soy o me hace olvidar mi valor? Si te cuesta responder, pregúntate: ¿cómo me siento después de estar con esta persona? ¿Más ligero o más pesado? Sé brutalmente honesto, porque a veces los lazos más cercanos son los que más te limitan. Reconocerlo no es traición, es lucidez. Aquí viene una verdad incómoda: muchas veces permanecemos en círculos que no nos nutren por lealtad al pasado, porque son amigos de siempre, porque es familia, porque así son ellos. Pero el estoicismo nos enseña el discernimiento. Amar no siempre significa cercanía. Puedes seguir queriendo a alguien sin permitir que su energía te apague. Puedes honrar una historia compartida sin hipotecar tu futuro. Esto no es egoísmo, es respeto mutuo. Imagina a Ana, una joven con sueños de emprender su propio negocio. Cada vez que comparte sus ideas con su mejor amiga, recibe comentarios como: eso es muy arriesgado, o mejor, quédate donde estás. Ana no lo nota, pero con el tiempo empieza a dudar de sí misma. Su amiga no es mala persona, pero su miedo contamina el jardín de Ana. Un día Ana decide pasar más tiempo con un mentor que celebra sus ideas y la reta a mejorarlas. Poco a poco su confianza crece. Este es el poder de elegir tu entorno con intención. Si te preguntas: ¿qué hago si no tengo un entorno que me inspire? La respuesta estoica es clara. Sé tú esa presencia. Conviértete en la persona que te gustaría tener cerca. Escucha sin juzgar. Desafía con amabilidad. Recuerda a otros su luz cuando la han olvidado. Epicteto decía que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Sé el sol en el jardín de otros y verás cómo con el tiempo tu entorno cambia. No por suerte, porque la coherencia es magnética. No necesitas un ejército de personas brillantes a tu lado, basta con una. Alguien que te vea sin filtros, que celebre tu crecimiento, que te diga la verdad cuando estás perdido, y si no hay nadie aún, empieza contigo. Háblate como lo haría un amigo verdadero, cuida tu mente como cuidarías un templo, respeta tus límites como protegerías algo sagrado, porque lo es, tú lo eres. Ahora, respira hondo y reflexiona. ¿Quién a tu alrededor te hace dudar de ti? ¿Y quién te recuerda quién eres de verdad? Esa respuesta es tu brújula, no para el camino más fácil, sino para el más fiel a ti. Si hoy decides tomar distancia de alguien, no necesitas explicaciones largas, no necesitas pelear, solo necesitas una certeza silenciosa. Tu alma merece luz, no niebla. Merece compañía, no carga. Presencia, no presión. Para cultivar autenticidad, prueba esto cada noche. Escribe 3 cosas que hiciste ese día, alineadas con tus valores. Puede ser escuchar a alguien con atención, decir no a algo que no te nutría, o perseguir un pequeño sueño. Esta práctica, inspirada en el estoicismo, te ayudará a fortalecer tu esencia y a atraer relaciones que resuenen con ella. Porque al final tu entorno no solo refleja tu vida, moldea tu destino. Elige con amor, elige con conciencia.
Y si aún no encuentras ese lugar seguro, constrúyelo. A veces el círculo que necesitas no se encuentra. Se siembra, la guerra continúa. Pero ahora sabes cómo caminar en paz. La guerra nunca termina, solo cambia de rostro. A veces es un pensamiento que te despierta a las 3 de la mañana susurrando dudas que creías olvidadas. Otras es una inseguridad que regresa como un viejo enemigo, justo cuando pensabas que habías ganado. Hay días en los que el mundo parece tranquilo, pero dentro de ti, la batalla continúa. No contra otros, no contra lo que ves, sino contra lo que sientes. Contra las historias que tu mente repite, contra las expectativas que te atan. Y eso no significa que estés fallando. Significa que estás vivo, que sigues en pie, que sigues enfrentándote. Pero ahora puedes hacerlo de otra manera, porque la diferencia no está en que el conflicto desaparezca, sino en cómo eliges estar dentro de él, en cómo decides caminar, incluso cuando el camino es oscuro, en cómo levantas la cabeza, no para ignorar el dolor, sino para mirarlo a los ojos y seguir adelante. Ser fuerte no es endurecer el corazón, ni fingir que nada te toca. Ser fuerte es escuchar la voz del miedo y no dejar que ella guíe tus pasos. Es aceptar que hay días en los que no tienes respuestas, pero aún así, eliges lo correcto es actuar desde tu naturaleza más alta, como decía Marco Aurelio. Incluso cuando el caos intenta arrastrarte, él no hablaba de conquistar imperios, sino de conquistarte a ti mismo, de vivir con una sola intención, hacer lo digno, lo justo, lo valiente. No se trata de ganar todas las batallas, sino de no traicionarte en ninguna de ellas. Imagina a un guerrero no, el de las historias épicas con armadura brillante, sino uno real que sabe que la victoria de ayer no garantiza la paz de mañana. Por eso no descansa, no porque tema, sino porque vive despierto. Construye su refugio antes de la tormenta en silencio, sin esperar aplausos, con disciplina. Ese guerrero no pide un mundo más fácil, se hace más fuerte, y su fuerza no está en los músculos, sino en su intención, en su constancia, en su propósito. Tú puedes ser ese guerrero. No necesitas espadas ni escudos, solo un sistema, un pequeño ritual diario que te sostenga incluso en los días grises. Tal vez son 10 minutos al amanecer escribiendo lo que pesa en tu mente sin juzgarte, o una caminata solitaria escuchando solo el ritmo de tu respiración, o una frase que repites cuando el ruido es demasiado. No soy lo que siento, soy lo que decido hacer. Estas acciones pequeñas pero constantes son tu refugio. No eliminan la guerra, pero te recuerdan quién eres en medio de ella. Aquí hay una verdad que olvidamos, la constancia. No viene del esfuerzo heroico, sino de eliminar la fricción de hacer que lo esencial sea tan simple, que no tengas que decidir cada día si lo harás o no. Piensa en cepillarte los dientes. No lo haces porque estás motivado, lo haces porque es parte de ti. Así deben ser tus prácticas estoicas, breves, claras, poderosas, un ancla que incluso en la tormenta te mantenga firme. Y aquí está la idea que lo cambia todo. No necesitas sentirte fuerte para actuar como alguien fuerte. Los actos más valientes nacen en momentos de duda, cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando podrías rendirte, pero no lo haces. ¿Qué te sostiene entonces? Una frase que guardas en la mente, la foto de alguien que crees en ti, una melodía que te enraiza. No subestimes el poder de esas anclas silenciosas, porque cuando el ruido es ensordecedor, ellas te recuerdan quién eres. Esta es la guerra que continúa no contra otros, sino contra las partes de ti, que aún creen que no puedes, que repiten historias viejas, que temen que un fallo más lo derrumbe todo. Pero ahora sabes algo nuevo. No tienes que pelear con ellas, solo dejarlas hablar y elegir actuar desde otro lugar, desde el lugar donde vive tu intención, donde no necesitas gritar para sentirte fuerte. Solo caminar firme, presente, consciente. Si aún te cuesta creerlo, pregúntate, ¿qué pequeño ritual podrías empezar hoy que te prepare no solo para los días buenos, sino para aquellos en los que nada sale como esperabas? Porque ahí se forja el carácter
no en la ausencia de conflicto, sino en la coherencia en medio de él. Tu rutina es tu escudo, tu silencio es tu espada, tu presencia es tu victoria. Esto no se trata de eliminar tu versión débil, sino de reconocerla y no obedecerla, de agradecerle lo que te enseñó, pero no permitirle conducir tu camino, porque ahora sabes que puedes caminar en paz, no porque el mundo sea más tranquilo, sino porque tú lo eres. Y esa es la verdadera libertad. Esto no termina aquí. Termina tu versión débil, pero comienza tu camino consciente día tras día, paso tras paso. A veces no necesitas una vida entera para cambiar tu forma de caminar. Solo un instante de claridad. Hoy recorrimos juntos 11 claves que no son teorías lejanas, sino faros cotidianos. Lecciones estoicas que no te piden que seas perfecto, solo presente. No que no sientas miedo, sino que no te dejes gobernar por él. Has visto que tu fuerza no nace de eliminar lo que te duele, sino de aprender a sostenerte en medio de ello, que no necesitas gritar tu valor, solo recordarlo en silencio. Porque en un mundo que intenta distraerte de ti, volver a tu centro es un acto de rebeldía sagrada, y ahora no esperes a sentirte preparado. Da un paso, solo uno. Tal vez hoy ese paso sea escribir la frase que más te resonó y dejarla en un lugar visible, o sentarte 3 minutos en silencio antes de empezar el día. Tal vez sea revisar con honestidad qué hábito te aleja de tu versión más íntegra y decidir interrumpirlo. La transformación no ocurre en los grandes momentos, ocurre cuando eliges lo pequeño con grandeza, así que no pospongas más tu verdad. Vívela, aunque sea de forma torpe, incompleta o temblorosa, porque eso también es coraje. Si este video tocó algo dentro de ti, si alguna frase te hizo parar y pensar, no es casualidad, es porque hay una parte de ti que está lista, no para ser alguien nuevo, sino para recordar quién eres. Por eso, si sientes que este contenido puede acompañarte en tu camino, te invito a suscribirte, no para sumar un número más, sino para seguir compartiendo espacios donde puedas respirar, pensar y volver a ti. Y me encantaría leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 11 claves te habló más hoy? ¿Qué vas a hacer con eso? Aquí tu historia importa. Tu voz suma. Este canal no es un monólogo. Es un lugar para construir conciencia juntos. Y si quieres seguir profundizando, el próximo video es para ti. Vamos a explorar cómo el silencio bien entendido puede convertirse en tu mayor herramienta de transformación interior. Porque a veces lo más sabio que puedes decir es nada. Nos vemos ahí.